Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de los medios, los que estamos aquí presentes. Qué bueno, mi nombre es Gerardo Cárdenas. Para los que están, lógicamente, allá viéndonos en diferentes lugares, les saludamos desde la ciudad de Houston, una hora un poco más temprano a lo acostumbrado porque nos han cambiado el horario, por lo tanto algunos ni se dieron cuenta. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, así que ni se cuenta dieron de lo que esta mañana nos sucedió cuando nos levantamos y era una hora más temprano, o no, más tarde. Ahí en ese orden sí altera el resultado. Pero bueno, me parece que el cambio de horario nos ha pegado un poquito, por lo tanto, si digo algunas cosas incoherentes esta mañana, posiblemente sea debido, vamos a culpar al cambio de horario, ¿ok? Bueno, muy contentos de ver a Alex aquí con nosotros después de que pasaste por un proceso muy difícil en el hospital, un milagro que estés acá. Dios te levantó de ese lecho y gracias a Dios. Tengo un invitado, Andrés Olave, que es originario de Colombia, pero ha estado un tiempo acá y es un colaborador nuestro en las empresas. Andrés, bienvenido, qué bueno que estás acá con nosotros. Y esta semana tuve el privilegio de conocer yo sé que ustedes sabrán el nombre cuando lo diga, Alberto Vázquez, sobre todo los de la vieja guardia, pues aquí está con nosotros Alberto Vázquez. Este es originario de El Salvador, pero está aquí con su esposa. Alberto, bienvenido, qué bueno que estás aquí esta mañana. Yo quiero hoy compartir un tema que titulo Libertados de la esclavitud del temor. Hay un pasaje que hemos leído, posiblemente si tú acostumbras leer la escritura, seguramente varias veces te has topado con este pasaje. Es un pasaje donde Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no es el creador del temor. Fíjate, muy interesante. El temor no es de origen divino. Toda persona que vive bajo el poder del temor está viviendo en un orden que no es el correcto. El temor, entonces, es opuesto a Dios, es contrario a Dios, es contrario a la naturaleza de Dios. Nadie nace con temor. Los bebés no nacen con temor. Dios no creó a nadie temeroso. Dios no nos dio un espíritu de temor. Si tú eres temeroso porque así has vivido bajo esa naturaleza o bajo ese poder del temor en tu vida, es porque algo te sucedió, no naciste así, algo pasó. Dios a todos nos creó sin temores. Nosotros desde que éramos una pequeña célula, un espermatozoide, como se originó nuestra vida, lógicamente dentro del propósito de Dios, nosotros no éramos de los que nos quedamos allí en medio de toda esa masa de espermas. Fuimos los que ganamos, los que conquistamos, golpeamos contra aquella pared, contra aquella meta que estaba delante de nosotros y estamos aquí producto de un esfuerzo y de una lucha y de que no teníamos temor de llegar a la meta. Dios entonces no nos dio espíritu de temor. Nadie nace así. Esta palabra temor en el griego es la palabra deilía, que también debería ser traducida como timidez. Dios no nos dio un espíritu de timidez. Y también significa cobardía. Dios no nos dio un espíritu de cobardes. Lo mejor, como nosotros podríamos describir esta palabra en el griego, en realidad es una mezcla de las tres palabras que he mencionado.
Es una mezcla de temor, con timidez y con cobardía. Dios no nos dio eso a nosotros. Entonces, cuando estas tres cosas están en un individuo, lo que tú vas a tener es un esclavo de las circunstancias y también un esclavo de las excusas. ¿Cuánta gente tiene excusas para todas las cosas que le suceden, para su condición de vida? ¿Cuántas gentes no son esclavos de las circunstancias y todo lo que viven siempre culpan a la suerte o lo que les pasó o a las circunstancias o donde nacieron o los padres que tuvieron o la escasez en la que vivieron, etcétera? Es un espíritu, como dice la Escritura, el temor es un espíritu porque en realidad consiste en una actitud, es un sentimiento, es una forma de pensar, al mismo tiempo es una forma de concebir las cosas. Personas que se ven con temor toda la vida en todo lo que hacen. Ahora, una cosa es el temor y otra cosa es la cobardía. Te explico por qué. El temor es algo temporal y es algo que muchos de nosotros podemos tener en diferentes circunstancias de la vida. Temor. Pero la cobardía no es temporal. La cobardía es un estado de vivir. Entonces tú puedes tener miedo y al mismo tiempo ser valiente, o sea, no ser cobarde. Un torero, cuando sale al ruedo, ¿tú crees que no tiene miedo? Desde luego que tiene miedo, pero tiene valentía. O sea, nadie que sale al ruedo a enfrentar a un toro es cobarde. Aunque tienen miedo, son valientes. Un boxeador que sale a la arena, un profesional, y sabe que enfrentará a una persona que golpea durísimo, sale con miedo, pero no es cobarde, tiene valentía. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Todos en un momento de nuestra vida podemos experimentar el temor. Pero esto que Pablo dice, que no nos ha dado Dios espíritu de temor, no es el temor de las circunstancias cotidianas, sino más bien en la traducción original que ya menciono, es una mezcla de temor con cobardía y con timidez. Es un estado de vida, es un estado de ser. Y esta cobardía te imposibilita a vencer los miedos y los temores. Así hay mucha gente viviendo en cobardía, corriendo de la vida, corriendo de las oportunidades, corriendo de la situación económica, corriendo de los problemas, pero Dios no nos creó para correr de aquello que nos amenaza, sino para confrontarlo y ser vencedores en medio de eso. Dios entonces a nadie creó cobarde. El que dice, nací cobarde, miente, porque Dios a nadie creó así. No puso en nadie ese espíritu, es lo que dice Pablo, sino que ese temor o esa cobardía que ha caracterizado a esa persona fue el producto de algo que sucedió después de la vida, producto de lo que escuchaste, producto de lo que leíste, producto de lo que viviste, producto de lo que viste, producto de lo que creíste, no solamente acerca de Dios, sino lo que has creído acerca de ti. Eso es lo que produce ese espíritu de cobardía y de temor. Ahora, Dios no nos dio a nadie ese espíritu de temor, pero dice que nos dio espíritu y menciona tres cosas. ¿Cuál es ese espíritu que Dios nos dio? Bueno, nosotros recibimos su espíritu cuando creímos en Cristo y creímos en su obra en nosotros.
se nos dio ese espíritu como un regalo, como un sello de la obra de Dios por la fe en nuestros corazones. Y cuando se nos dio ese espíritu, nosotros entendemos que, bueno, nos dio algo divino que no poseíamos, su espíritu. A eso se refiere Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo, su discípulo, y le recuerda, antes a este versículo, le recuerda y le dice: Timoteo, yo te quiero recordar que tú tienes una fe que no fue fingida y que está en ti. Y le dice: y te recuerdo que debes de avivar ese fuego del don de Dios que ya está en ti. No es algo que tienes que buscar externamente, es algo que ya posees, es algo que ya tienes por la fe que recibiste, que no es una fe fingida. Entonces, tú tienes que vivir con la dignidad de Dios sin espíritu de temor por el espíritu que ya posees. Y Dios menciona cuál es ese espíritu que nos dio. Y lo primero que dice es un espíritu de poder. Dios te creó con la capacidad de creer que tú puedes. Si no crees que se puede, tú no vas a lograr nunca cosas en la vida. Cuando se menciona espíritu de poder, se menciona una capacidad de ser positivo en la vida, de ver las cosas como que son posibles. No solamente el poder que Dios ya nos dio, sino que Dios ya nos dio ese poder para habilitarnos y realizar aquellas cosas que nosotros ahora entendemos que se pueden lograr. Porque si no creemos que las cosas se pueden lograr, nunca lograremos nada en la vida. Entonces, eso a nosotros nos libera para poder sacar la capacidad que ha sido depositada, pero que quizás está adormecida en nosotros. El entender que Dios ya me dio espíritu de poder. Eso debe realizar que por el entendimiento de esta verdad surja de nosotros, como Pablo le dice a Timoteo. Por lo tanto, ese don que está en ti, sácalo, que surja de nosotros todo lo que Dios ya nos ha dado. Mira, los israelitas en el tiempo en que eran esclavos, ellos no eran libres. ¿Por qué no eran libres? Porque los mantenía esclavizados un ejército poderosísimo y que tenía más fuerza que ellos. No era eso. Dice la escritura que los israelitas eran más en número y eran más grandes y más fuertes que los egipcios, pero ellos eran esclavos de Egipto a causa del poder, era a causa del temor. El temor hacía que ellos se vieran muy pequeñitos, imposibilitados para hacer las cosas, y veían a un Dios muy pequeño. Lo que los mantenía en esclavitud era una fuerza que se llama temor. Y por lo tanto, aunque eran más grandes y aunque eran más fuertes y aunque eran mayor en número que los egipcios, vivían esclavizados por el temor. Dios tuvo que liberarlos a ellos con milagros. En realidad, ellos podían haber sido libres si ellos hubieran creído lo que eran, pero necesitaban de milagros, porque de otra manera se hubieran quedado otros siglos como esclavos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en sí mismos, ni creían en el llamado de Dios a sus vidas. La gente que siempre está pidiendo milagros se ha acostumbrado a que sea Dios quien haga algo, pero muchas veces no se requiere de un milagro, sino de entender que Dios ya nos dio a nosotros la capacidad para dejar de vivir de milagros y comenzar a generar soluciones
que ya están dentro de nosotros. Entonces, por eso, estos esclavos, cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó con ellos? Eran completamente dependientes de un milagro diario, porque no tenían la capacidad interna de subsistir. Por lo tanto, todos los días caía pan del cielo, milagro. Vivían de milagro en milagro. Era un verdadero milagro. Claro que era un verdadero milagro, porque de otra manera se hubieran muerto en el desierto. Dependían del agua que salía de una roca que los seguía. Todos los días ellos vivían de un milagro. Todos los días la nube los cubría y los protegía. Todos los días ellos veían un milagro, hasta que toda esa generación murió en el desierto y se levantó una nueva generación que se atrevió a dejar de vivir de milagros y conquistaron la tierra que ahora ellos deberían de conquistar y hacer que esa tierra fuera productiva para que del trabajo de ellos pudieran ellos comer, y ya no de un milagro, sino del fruto del esfuerzo y de las capacidades que Dios había puesto en ellos. Entonces, por eso, generaciones después, vemos nosotros diferentes personas a las que salieron de Egipto como esclavos. Vemos a David con sus valientes. David, que con su gente tenían la capacidad de destruir gigantes. ¿Por qué? Porque ellos creían que tenían el poder para hacerlo. Porque ellos creían en lo que Dios había dicho acerca de ellos. Por eso David, todos los salmos que habla David de las cosas que vivió: Dios alista mis manos para la batalla, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y todas estas expresiones eran de un hombre que sabía que Dios le había dado poder, que sabía que los milagros se veían en la conquista de la tierra y no en esperar que Dios hiciera algo sin ellos hacer absolutamente nada. Esas expresiones de David son el producto de una mente que no depende de un milagro externo, sino del milagro que sale de dentro de cada uno, de cada persona. Porque cada uno de nosotros poseemos las habilidades que Dios ya nos dio. David creía que podía pelear y por lo tanto peleaba. Dios a ti, en la asignación en la que tú estás, ya te dio la capacidad no solamente de creer en Dios, sino que puedas creer en lo que Él ya depositó en ti. No creerlo es poner en duda a Dios y a su palabra. Entonces, fíjate, el temor y el poder son opuestos. Yo recuerdo que cuando, todavía existe este superhéroe y todavía está como medio de moda de vez en cuando, pero pues cuando yo era niño, hace poco, este héroe de ficción era popular. De él se escribieron muchas historietas, series de televisión, películas, libros, caricaturas, y las últimas 2 generaciones han crecido pues entendiendo o viendo esta leyenda o este cuento de ese superhéroe. Su lema era muy conocido y su lema era: a luchar por la justicia. ¿Saben quién es? Superman. La razón por la que este personaje ha sido tan apelante a la vida y que ha permanecido por décadas es porque contiene verdades que están relacionadas con el hombre.
Cuando el mal aparecía, ¿qué pasaba? La gente se preguntaba, ¿dónde está Superman? O sea, esperaban que apareciera Superman. Entonces, para solucionar el peligro del mal, la gente esperaba que este héroe apareciera. Para disipar la amenaza social, ese personaje debería de hacer su función por la que estaba allí en esa ciudad. Debía luchar para vencer el mal, debía luchar por la justicia. Hoy, nuestro mundo real no está esperando a Superman para que ese Superman pueda resolver los problemas. Pero este mundo está gimiendo y está preguntando, ¿dónde están los hijos de Dios? Dice la Escritura que la creación misma gime a una, declarando o gritando o gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, por la aparición y por la actividad de los hijos de Dios, que puedan ellos luchar por la justicia. Metrópoli era su ciudad, y esa ciudad había sido transformada porque ellos sabían, los ciudadanos de Metrópoli, que si aparecía alguien amenazando la ciudad, la seguridad, cualquier cosa, si pasaba algo malo, bastaba que la gente preguntara, ¿cuándo llegará Superman? Por ello es muy importante que entendamos que este es un tiempo en el que tú debes de salir del closet. Yo quiero que le digas al que está junto a ti, es hora que salgas del closet. Sí, porque es hora que salgamos del closet. ¿Por qué? Porque la condición del mundo que tenemos el día de hoy es porque hay muchos hijos de Dios que no han revelado su naturaleza. ¿Qué pasaba con esta historieta? Un hombre de apariencia tímida, un hombre de apariencia débil, un periodista llamado Clark Kent, se metía en su closet. Bueno, en ese tiempo en la calle buscaba una caseta de teléfono. Entonces, en esa caseta de teléfono se llevaba a cabo una transformación. Se quitaba su traje de ser un personaje común y entonces descubría lo que tenía escondido, pero que la gente no veía. Y entonces salía de esa cabina transformado en un personaje que tenía músculos fuertes, con un traje impresionante, con su capa, que todo eso le habilitaba para poder volar. Se remontaba a las alturas y comenzaba a destruir el mal que amenazaba la ciudad. Y Clark Kent hacía siempre lo mismo. Cuando había una situación, él buscaba un sitio para despojarse del ropaje humano y para poder salir con una naturaleza que ya poseía, pero que la gente no sabía, y salía de allí transformado. Hay muchos Clark Kent que no han salido del closet, que teniendo la solución del mal que nos asedia, que teniendo la solución de las situaciones cotidianas, siguen sin ir al closet para que en ese closet salga la verdadera naturaleza del Hijo de Dios, que tiene la capacidad para poder decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Superman apela a la gente porque es la historia de un hombre, pero que tiene una naturaleza diferente, que descendió del cielo en una nave y que, aunque no era humano, tenía la apariencia de hombre, tenía
externamente como si fuera un hombre normal. Y este hombre que vino del cielo recibió una encomienda de su padre, que en la tierra pudiera cumplir un propósito de hacer el bien, de cuidarla y resguardarla y luchar por la justicia. Él tenía que utilizar su naturaleza, la que la gente no sabía que poseía, para ayudar a la gente que tenía necesidad. Estimados míos, Superman es ficción, pero hay un personaje que hace 2000 años descendió del cielo, que vino con la semejanza de hombre, pero con la misma naturaleza de Dios Padre, y vino para transformar la condición del mundo y destruir a los enemigos del hombre, que no son Luther o los enemigos de las historietas, sino que los enemigos del hombre son lejanía con Dios, pecado y muerte. Y Él hace 2000 años los venció, y tú y yo ahora vivimos como Él, con su misma naturaleza y con su misma mente. Por eso Pablo está orando y declarando que nosotros podamos salir del closet con una renovación del entendimiento, y dice que podamos entender cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder. Wow. Él nos ha dado su espíritu para darnos poder. Poder de una nueva creación, poder de ser transformados, poder de vivir para Él y poder para solucionar las situaciones de nuestro mundo. Tú no eres Clark Kent, el tímido, el periodista, pero tú eres un hijo de Dios que tiene la naturaleza del Padre para que seas la solución y que puedas producir justicia en las naciones. Dios no nos dio espíritu de temor, nos dio espíritu de poder, pero también nos dio espíritu de amor. Espíritu de amor. No solamente nos dio poder, también nos dio amor. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18 dice: en el amor no hay ¿qué? No nos dio espíritu de temor, sino de poder y de amor. Y Juan dice que en el amor no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pablo entonces nos dice: no tenemos espíritu de temor. Juan nos dice que en el amor no hay temor, que el amor echa fuera el temor. Cuando una persona le tiene miedo a otra persona, es porque piensa que no le ama, o por lo menos o lo odia o piensa que no lo ama. Por ejemplo, un padre, cuando es iracundo, cuando es gritón, cuando es golpeador con los hijos van a tener un temor, un gran temor, miedo a ese padre. Cuando llega a la casa ese padre, la reacción de los hijos es de huir y de encerrarse. ¿Por qué? Porque cuando llega ese padre, ellos tienen miedo. Ellos no se sienten amados por ese padre, sienten miedo. Qué diferente a un padre que es amoroso y que cuando llega a la casa, los hijos se sienten protegidos por ese padre, porque el amor echa fuera el temor. No pueden coexistir al mismo tiempo el temor y el amor. Entonces,
las personas huyen de aquellas personas de las que piensan que no son amados. La gente que vive por temor, lo que necesitan es estar conscientes primeramente del amor de Dios. Cuando tú eres consciente del amor de Dios, los temores, la cobardía desaparece. En la medida en que tú sabes que Dios te ama, los temores se van. El primer temor que se experimentó en esta tierra, lo experimentó Adán. La primera vez, nunca antes alguien se había sentido temor en la tierra. Pero después de que él se aparta de Dios y come del conocimiento del bien y del mal, en ese momento él dijo: tuve miedo y me escondí. Por primera vez el hombre huye de Dios porque tiene ahora una actividad que no conocía, y es el miedo, el temor. Y el temor no te hace ser visto como amado. El problema de mucha gente es que piensan que Dios no les ama por sus actos. Hasta que el hombre entiende que Dios te ama a pesar de tus actos, es que entonces el hombre puede tener una comunión perfecta con Él, porque sabe que en el amor no existe el temor ni el rechazo. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Es las noticias buenas y positivas de que Dios nos ama tal y como somos. Y cuando el hombre lo entiende de esa manera, el hombre deja sus temores, deja de esconderse de Dios y abraza al Padre, porque su amor es el que nos conquista. Hay mucha gente que no abre su corazón a nadie porque tienen miedo. La gente que no ama es gente que tiene miedo, porque en el pasado alguien los hirió, porque en el pasado alguien los decepcionó, alguien los abandonó, alguien no los trató con amor, y ahora están escondidos y están con temor de volver a exponerse a la misma experiencia. Por eso dicen: no vuelvo a amar. Están escondidos con miedo. Lo que necesitan es amor. Pero el amor verdadero, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. La fuente de ese amor se llama Dios. La gente necesita conocer el amor de Dios. El resultado del temor, o el temor es el resultado de una falta de conciencia del amor de Dios en su vida. Job, el que conocemos de la historia bíblica, después de que él perdió absolutamente todo, dijo algo muy interesante. Dijo: lo que yo temía me sobrevino. Él tenía miedo, vivía con temor en su corazón todos los días. Se levantaba y presentaba sus holocaustos. Era un hombre que creía en Dios, pero vivía bajo el poder del temor. Y todos los días tenía miedo, tenía temor de que todo lo que tenía se fuera a perder. Todos los días tenía temor de que sus hijos se fueran a morir. Todos los días tenía temor de quedar en enfermedad. Él no estaba consciente del amor de Dios. Y no fue sino hasta después de toda una serie de experiencias en la vida que él pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora era consciente de que Dios lo amaba, y eso transformó su vida. Entonces, Dios no nos dio a nosotros espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Este dominio propio en el griego es la palabra sofronismos, que podría ser traducido como una mente sana. Dios nos dio un espíritu de mente sana o también de dominio propio. Ambas cosas. Ese sofromismo son dos cosas, es una mente sana y es un dominio propio. Porque solamente una mente que está enferma culpa a alguien más por sus actos. Cuando uno tiene dominio propio, no hay a quien culpar. Entonces, el diablo no puede obligar a nadie. Dice el apóstol Juan, no me salgas con cuentos de que el diablo me hizo hacerlo. Dice, no, cada uno de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus engaños, de un alma gobernada por los sentimientos y de un alma gobernada por los pensamientos, es que decide hacer lo que tiene que hacer. Entonces, no es solamente dominio propio dominar los impulsos, sino saber que tú tienes el dominio de tu vida. Lo que tú decides es única y exclusivamente tu responsabilidad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú puedes decidir sobre tus sentimientos. Tú puedes gobernar sobre ellos. Puedes decidir lo que debes de hacer. Eso se llama dominio propio. Decidir lo que tú vas a hacer con Dios y con su palabra. Eso es dominio propio. Decidir sobre lo que hacemos en medio de una circunstancia. Las circunstancias no nos gobiernan a nosotros. Gobernamos en medio de las circunstancias. Nosotros tomamos las decisiones en medio de toda situación. Debemos entender responsabilidad de nuestros actos. Cada persona opera o por dominio propio o por demonio propio. Una de dos. Sí, porque ambos provienen de la persona. El dominio propio o el demonio propio. Está dentro. Eres tú. Tú eres el demonio que toma las decisiones. Ambos provienen del individuo. Entonces, el dominio propio decide por lo que es correcto y produce el fruto. Y el demonio propio decide por lo que produce una satisfacción temporal, aunque pueda herirte a ti y también a los tuyos. Por lo tanto, si Dios nos dio a nosotros no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, necesitamos entender que esta es una mezcla, poder, amor y dominio propio, que tiene que estar equilibrado. Tiene que haber un equilibrio entre el poder, entre el amor y el dominio propio. Equilibrio es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener poder sin amor. Hay mucha gente que tiene poder y no tiene amor. Toda persona que es así, lo que va a producirse es un autoritarismo. O sea, los dictadores. Todo dictador del mundo tiene poder. Por eso están en esa posición. Tienen poder, pero no tienen amor. Tienen poder, pero carecen de algo que es muy importante. Y por eso son autoritarios. Tú puedes tener poder y no tener dominio propio. Eso produce desenfreno. Los que tienen dinero, ¿ustedes creen que el que tiene dinero tiene poder? Claro, es un poder económico. O los que tienen un poder de posición, es un poder de posición. Pero si no pueden gobernarse a sí mismos, lo que va a producir es un desenfreno en la vida. Dale a una persona desenfrenada poder y vas a ver las locuras que va a hacer. Dale a una persona que siente deseos, el pródigo, ahí estaban todos esos deseos. Él quería malgastar y la fiesta. Cuando tuvo poder,
se manifestó lo que Él era. Entonces, da a una persona dominio propio, pero si no tiene amor, si esa persona puede tener dominio, pero no tiene amor, lo que va a hacer es una persona legalista. Aquellos que sujetan su cuerpo con sacrificios, pero no aman a nadie. ¿Qué hacen? Se convierten en críticos de todo el mundo, en los jueces de todos los demás, critican las acciones de todo el mundo porque tienen dominio propio, pero carecen de amor. Si tienes dominio propio, pero no tienes poder, te conviertes en alguien sectario. ¿Cómo es eso? Son aquellos que pueden sujetar sus pasiones, pero no tienen poder sobre las cosas de la vida. Y lo que hacen es apartarse de todo para no manifestar su falta de ineficacia o su falta de influencia. Son gentes que no influyen en nada. Entonces, tienen dominio propio, pero no tienen poder. Puedes tener amor, pero sin poder, y eso produce ineficacia. Son aquellas personas que tienen un gran corazón. Ay, cuántas veces escuchamos en los funerales: uy, tenía un gran corazón. Pero muchos de ellos no tenían poder. No saben, nunca supieron que en ellos radicaba el poder de Dios. Por lo cual, aunque amen, fueron ineficaces para producir la vida para la que fuimos diseñados. Puedes tener amor sin dominio propio, y eso produce siempre desviación. Aman tanto que no gobiernan sus emociones, y entonces se convierten en personas que son gobernadas por el alma. Son personas que toman decisiones por lo que sienten, pero no por lo que necesariamente es lo correcto. Por eso Dios no nos dio espíritu de temor, sino nos dio un espíritu que tiene tres esencias importantes, que tienen que estar las tres en equilibrio: poder, amor y dominio propio. Pero el mayor de ellos es el amor, el mayor de todos. Pablo dice en Corintios: si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, si tuviera poder, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, eso es dominio propio. Si yo tuviera dominio propio, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Yo puedo tener poder y puedo tener dominio propio, pero si yo no tengo amor, no soy nada. Notemos entonces que es posible, se puede tener poder y se puede tener dominio propio, pero si no tenemos amor, no trascendemos ni cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza divina que es el antídoto para el temor. El temor y el amor no pueden permanecer, como ya dije, en el mismo sitio. Es por eso que Juan escribió en su primera carta, capítulo 4: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, ya lo leí, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Noten entonces que el amor y el temor no existen en un individuo al mismo tiempo. Cuando llega el amor, el temor tiene que salir huyendo. Y te explico por qué.
hice dos columnas. En una, todo lo que produce el amor, y en otra, todo lo que produce el temor. El amor siempre va a producir seguridad. El temor siempre va a producir inseguridad. El amor te acerca a la persona. El temor te aleja de la persona. El amor te activa en lo que debes de hacer. El temor siempre te frena. No lo hice porque tuve miedo. El amor cubre multitud de faltas, pero el temor, ¿qué es lo que hace? Engrandece la falta. El amor perdona, el temor amarga. El amor es sufrido, el temor es intolerante. El amor es benigno, el temor es dañino. El amor edifica, el temor destruye. El amor produce paz, el temor produce ansiedad. El amor entrega, el temor retiene. El amor no hace nada indebido. El temor hace cualquier cosa por el miedo. El amor no busca lo suyo. El temor busca la seguridad personal. El amor restaura, el temor hunde. El amor delega, el temor desconfía. El amor es confiado, el temor es celoso. El amor se alegra, el temor envidia. El amor es sencillo, pero el temor es arrogante. El amor todo lo cree, pero el temor todo lo duda. El amor espera, el temor arrebata. El amor vivifica, pero el temor produce muerte. El amor liberta, pero el temor amordaza. Por eso son dos fuerzas completamente contrarias. Y el remedio, lo que la gente necesita para dejar de vivir bajo el poder del temor, es recibir el amor, es ser amado, es permitir amar, es volver a amar. La Escritura dice que el amor produce libertad. Hebreos capítulo 2 y versículo 15 dice: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El temor más grande que puede tener un ser humano es el temor a la muerte. Por eso se le considera como el castigo máximo que puede tener una ley. La misma ley de Moisés, el castigo máximo, la muerte. Y es también el daño más grande que se le puede hacer a una persona, la muerte. Eso le produce a muchos el vivir en ese espíritu, temor a la muerte, porque no tienen seguridad de lo que está detrás de ello. Y porque ven en la muerte el final de la vida. Pero los que hemos conocido el amor de Dios y su propósito, sabemos que la muerte es solamente una parte del proceso de la vida y que tenemos eternidad con Dios. Somos espíritus vivificados, que trascendemos lo que se ve, y nuestra vida no solamente consiste en lo que podemos hacer en este cuerpo mortal, sino la vida es Cristo, que ese Cristo nos ha sido dado. Por eso estamos ahora ligados a Él y estamos ligados a la vida eterna. Hoy no somos esclavos del temor, no le tenemos miedo ni siquiera a la muerte, sino que somos servidores de la vida que nos liberó. El espíritu de temor produce personas inseguras, ineficaces, apocadas, conformistas, cobardes, irrelevantes, fracasados, incrédulos, alejados de todo, introvertidos y celosos. Pero el Espíritu de Dios produce gentes seguras, amorosas, eficaces. Por eso Pablo dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba,
Padre. El que teme no ama, porque tiene miedo a ser herido. El que ama es libre, aunque le cueste la traición. El que teme espera que lo van a traicionar. El que ama espera que lo van a respetar. El que teme no ama porque está encadenado a su alma herida. El que ama es liberado por el Espíritu que proviene de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo el que ama es porque Dios le dio la habilidad y la capacidad de amar. El que ama es poderoso. El que teme es débil. El que ama confía. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el que teme desconfía. Nada lo cree, nada lo espera, ni mucho menos lo soporta. Es por eso que al darnos su vida, cuando nosotros creemos en Él, Dios derrama su amor en nuestros corazones. Nosotros no somos Superman, pero tenemos el poder de nuestro Padre. No somos Superman, pero tenemos una naturaleza que nos fue dada por nuestra procedencia divina. No somos Superman, pero somos la luz del mundo. No somos Superman, pero estamos nosotros en la lucha por la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por el sello de tu Espíritu en nuestros corazones cuando la escuchamos. Y hoy declaro una nueva mentalidad y fe en el Hijo de Dios y en la obra redentora en todos aquellos que han escuchado este mensaje. Yo declaro que se abren los ojos del entendimiento para poder ver todas estas capacidades y toda la vida que nos has entregado, para poder vivir en ella. Hoy, Señor, declaro que tu amor nos inunda, nos arropa, ha sido ya derramado en nuestros corazones y por lo tanto no vivimos ya bajo el poder del temor, sino que hemos sido libres para vivir, para servirte con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos ha sido dado en Cristo. Amén y amén. Muchas gracias.